Pensamos lo mismo. Bueno, regresamos aquí a Punto Central. Vamos a platicar de una propuesta que ha movido la agenda y que me parece muy interesante para debatir aquí entre estos jóvenes brillantes. El gobernador Javier Corral, después de la presentación del paquete económico por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expresó un malestar que a mí me parece bien fundamentado después de un posible recorte a las participaciones y a los recursos que van a llegar hacia el estado de Chihuahua. Hablaba de la posibilidad de desvincularse del pacto federal, algo que ha tocado desde que inició su mandato, aproximadamente cuando entraron los conflictos con el expresidente Enrique Peña Nieto. En lo personal, no me parece nada descabellado, pero sí hay que acomodar bien las cosas y dejar en claro, lo que se propone no es que Chihuahua se separe de la federación, simplemente que del convenio fiscal que existe se separe y no forme parte de él, lo que tiene implicaciones constitucionales que pueden ser graves en un inicio, porque no existe tampoco un cuerpo normativo para regir las entradas y los ejercicios fiscales de las entidades federativas fuera de este marco, pero también me parece que se marcaría un precedente sin igual en todo el país y puede ser algo que podemos explorar después de una convención que no se modifica hace más de 40 años. ¿Qué les parece a ustedes esta propuesta? A mí me parece prudente después del hacha que está aplicando la 4T, donde no le interesa ni el campo ni la salud, y lo único en lo que están preocupados es en los programas sociales para poder atraer votos en el 2021. ¿Qué les parece? Empezamos contigo, Amin. A ver, primero me gustaría poner en contexto qué es el pacto fiscal, porque eso es algo que no todo el mundo conocemos y que es complicado de entender. Pero hace muchos años se iba y se tributaba, se pagaba impuestos, pues en las arcas municipales, como lo hacemos ahora para pagar el predial. Luego ibas también a las estatales y ibas también a las federales a hacer diferentes pagos. Luego se da un pacto donde dice la federación: yo recojo los impuestos estatales y los impuestos federales en una sola exhibición y les devuelvo a ustedes, estados, sus participaciones y aportaciones en base a lo recaudado por los estados. Entonces, de entrada dices, oye, pues qué bueno, ¿por qué? Porque le quitas un problema al ciudadano de ir a rendir tributo, a pagar los impuestos a 3 diferentes lugares. Hoy en día, pues sí pagamos el predial en las arcas municipales y todo lo demás se paga mediante impuestos, ya sea el IVA, el ISR o demás impuestos que se cobran directamente sobre las nóminas y se los lleva el gobierno federal y posteriormente se los regresa a los estados. ¿Qué está pasando? Que las participaciones, bueno, la fórmula con la que se hacen las participaciones, eso queda establecido en este pacto. Y además las aportaciones, que son esas contribuciones discrecionales en muchos sentidos que tiene el gobierno federal para darle a los estados, pues iban en cierta forma y les llamaban, no sé si han escuchado, que el ramo 33, el ramo 23, etcétera. Bueno, estas aportaciones que venían manejándose de una forma se dejaron de manejar de esa forma desde que llegó este actual gobierno. Y eso no está mal, que cambien los criterios de repartir, porque a fin de cuentas se aprueba por la Cámara de Diputados. Sin embargo, han venido a la baja las aportaciones que hay a los estados de la República. ¿Y esto qué significa? ¿Te acuerdas cuando la marcha que hubo, la caravana Unidos con Valor que convocó el gobernador Corral para ir a exigirle al presidente Peña Nieto que nos devolviera los 700 millones de pesos que no nos habían entregado cuando ya estaban convenidos, y eso no los habían entregado por un tema político? Bueno, era ir a exigirle a la federación que nos diera nuestra parte del pastel que nos corresponde como estado. Y obviamente esto no es para el gobernador, es para los chihuahuenses, para poder hacer obra, para poder hacer cualquier tipo de, pues ahora sí, de infraestructura para Chihuahua. Lo que está pasando ahorita es que los estados están enojados. ¿Por qué? Pues porque no les está llegando el dinero que les llegaba antes. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay facultades exclusivas del estado de hacer obra, de llevar el tema de seguridad, de llevar muchísimos temas culturales, de desarrollo social, etcétera. Pues que ahorita no hay dinero porque todo se lo está llevando la federación. ¿Y qué es lo que están proponiendo los gobernadores? Oye, pues si no me vas a regresar lo que me corresponde, deja de recaudar mi dinero. Me voy a salir de este pacto donde tú juntas este dinero y voy a volver a abrir mis ventanillas porque no me conviene estar trabajando contigo.
A eso se refiere la salida del pacto fiscal, eso es el pacto fiscal, y sí, es una total distorsión de los medios de comunicación que dicen que se quiere independizar Chihuahua. No es cierto eso. Pero a grandes rasgos esto es lo que está sucediendo en este momento. Además hay que aclarar también algo, la fórmula de asignación de recursos no la puso Andrés Manuel sentado en su despacho, es una fórmula establecida en una ley hace muchísimo tiempo. Pero que ya se modificó. Sí, las aportaciones, se desapareció el ramo 23, se desaparece estos ramos donde tú buscabas proyectos, oye, yo quiero hacer un aeropuerto, aquí está mi proyecto, te daban dinero, etcétera. Bueno, yo recuerdo que esta misma discusión la tuvimos en enero en este mismo programa, o una muy parecida, pero era en la asignación de los recursos a los municipios. No sé si recuerden, que había un escándalo por parte de los presidentes municipales en todo el país, porque había la disminución del Fondo 23, del ramo 23 que ya mencionaba Amin. Sin embargo, ¿qué sucedió en esa ocasión? Porque tuvo un desenlace, incluso favorable para los estados y municipios. Esos recursos que fueron sustraídos del ramo 23 fueron integrados al ramo 27, que es también recursos para municipios y estados. Sin embargo, ¿qué diferencia tiene uno del otro? Que tiene mucho más control del gobierno federal, mucho más control de auditoría que sobre el ramo 23, que era más como un recurso que se entregaba para que los estados y municipios hicieran la obra. Entonces esto fue el grito en el cielo de los alcaldes en el país, porque ya no iban a poder hacer obras con recurso federal y decir que las hicieron, que a fin de cuentas no se trata de quién las hizo, quién las haga, se trata de que el ciudadano obtenga un beneficio. Entonces la pregunta es, ¿se benefició el ciudadano de este cambio de partidas? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se entregaron más recursos. O sea, vamos a decir, es que no recuerdo las cifras exactas, me disculpo, pero o sea, decir que venían 10 millones de pesos en el ramo 23 y que por cada 10 millones de pesos en el ramo 23 vienen 12 en el ramo 27. Mucho más controlados, mucho más fiscalizados. Sin embargo, esto está en parte de cumplir y hacer cumplir la ley, de lo que se obligó y que se juramentó el presidente desde el 1 de diciembre. Entonces, yo creo que es en beneficio de los ciudadanos, en ese caso, el hecho de que vuelvan más recursos. Sobre el tono del discurso, con ese tono ligeramente apátrida del gobernador, de querer descoordinarse fiscalmente de la federación, yo diría, nadie con dos dedos de frente va a cambiar 1.500 millones de pesos por los 70,000 millones de pesos que recibe el Estado por parte de la federación. Entonces, pues es un absurdo descoordinarte por un pleito de 1.500 millones de pesos. ¿Quién dijo eso? Javier Corral hablaba de que la federación le regresa al Estado. De cada peso que envía Chihuahua a la federación le regresan 47. Ese no es un agravio que tenga Chihuahua. En particular no, pero sí es el funcionar de la política fiscal nacional desde siempre. Que Tabasco de cada peso que envía le regresan 40 y algo. Muy sencillo. El gobierno no es una empresa privada y no debe entenderse como tal. No es una empresa en la que, según lo que tú generaste, se te reparten utilidades. No, claro que el gobierno envía presupuesto ahí donde hay necesidad. Entonces, si tenemos necesidad en regiones del país, es a las que vamos a fortalecer, como en el pasado Chihuahua también ha gozado de esos beneficios cuando hemos tenido malos tiempos. Entonces no podemos decir, en los 70s, chécalo. ¿En los 70s qué pasaba? Chihuahua tuvo un mayor retorno de recursos porque pasamos por una crisis local. Entonces, ¿te parece correcto que nos quiten tanto a Chihuahua, más del 50% de lo que enviamos? No nos quitan. Es muy importante cuidar el lenguaje. Nadie nos quita nada. El Estado va y entrega voluntariamente sus aportaciones a la federación. ¿Cuál Estado? Los ciudadanos son los que entregan las aportaciones. Bueno, pero a través del Estado. El Estado lo entrega finalmente. No, el Estado ni los toca. Y es bueno destacar que Chihuahua, el ISR, el IVA ni los toca el Estado. Chihuahua es uno de los estados que más municipio recauda para la federación. Nada más el municipio recauda el tema del predial. El Estado ni ve los impuestos. El impuesto de alumbrado público lo recauda también, el derecho a alumbrado público lo recauda. No, pero existe un retorno. Los municipios. Lo recauda la CFE. ¿Tú a quién le pagas la luz? En el caso de Chihuahua, en el caso general del país. Pues estamos hablando de Chihuahua. No, bueno,
estás hablando del estado. Yo te digo en el caso de Chihuahua refiriéndome al municipio, Ajá, porque no estoy seguro de si hay otros municipios en el estado que lo hagan de la otra forma, porque hay dos maneras de cobrar el DAP. Pero el DAP todo el mundo es con la CFE. Sí, es a la CFE y existe un retorno. Sí. O sea, creo que a eso Está bien, fuera de tema. irrelevante. Oiga, Sí, exacto. a ver, dos aspectos. Chihuahua, hay que destacarlo, es uno de los estados que más recauda. Y la segunda, la propuesta del gobernador de cambiar la fórmula de 80-20 a 70-30. Ahora, no es el ¿Qué les gobernador, esta propuesta del gobernador. Son varios gobernadores de diferentes estados La de que traen esta 70-30 es del propuesta. gobernador. No, La sí, me del refiero a la de gobernador de Durango salirse, es distinta. la de descoordinarse Sí. del pacto fiscal. Mira, no es... Sí es. No es exclusiva. no es de Chihuahua. Se han deslindado de esa declaración No, el de Durango no. descoordinarse ¿Quién? del pacto Solo fiscal. el de San Luis Potosí. Hasta el senador Gustavo Madero dijo que esas serían medidas Estamos extremistas. hablando de gobernadores. No, y gobernadores. es una medida O extrema. sea, la propuesta, Totalmente, la yo estoy de acuerdo. propuesta del gobernador de Chihuahua no tuvo eco ni siquiera en Chihuahua entre los representantes de su partido. A ver, lo dijeron varios gobernadores, no fue Corral el único que lo dijo. lo dijo el de Durango. Todos los de la GOAN, esta organización de Bueno, gobernadores habrá que de ver- Acción Nacional. Habrá que ver si ellos sí Tiempo, tuvieron tiempo. eco en sus estados. Todos, porque aquí todos no. hablaron, ¿no? Por supuesto que todos hablaron. Ahora, que es una medida extrema, claro, el propio gobernador sabe que es una medida extrema, pero ante A mí me una parece- situación extrema tienes que tomar medidas A mí extremas. me parece una soberana balandronada por parte del gobernador. Se está como copiando del estilo de Donald Trump. De creo efectos y yo Ay, eso es como te todo lo se van contrario. a acordar de mí en esta mesa. No se descoordina Chihuahua del pacto fiscal. Es una No, pues balandronada. del totalmente. gobernador. A ver, ese es el último paso Entonces, a ¿para la qué lo hora estás de diciendo? Pues porque es una Nomás le medida vas a que se querer va a tener que poner un tomar. muro en Ñoqui, ¿no? A ver, es una medida que se va a tener que tomar en caso de que la federación siga castigando económicamente a Chihuahua y a otros estados. Punto. Claro Pues que es se que- tiene que tomar este tipo de medidas. No, Es yo que creo, también yo creo lo- que no, o sea, digo, yo creo que sí coincido un poquito con lo que dice Sebastián, o sea, creo que sí es mucho la parte de la expectativa de lo que se dijo y así, pero de hecho a que se vuelva una realidad, sí lo creo, o sea, como... Y además irresponsable Muy por lejos, parte ¿no? del gobernador porque no toma en cuenta los efectos que puede crear en los mercados. Ese tipo de ¿Cómo qué? declaraciones ¿Cuáles? No, ¿Cuáles por efectos supuesto tiene? que no, al inversionista, contrario. a un inversionista, que un gobernador esté hablando de No, al vincularse contrario, al Sebastián. impacto fiscal. Sebastián da más Morena, certidumbre. tú representando a Morena es el que Bueno. menos puedes hablar de certidumbre Pero económica. para que veas cómo es la hipocresía del panismo, ¿verdad? Que primero Oye, la hablan de CONA- que espantamos inversiones y luego van con estas balandronadas a decir que Chihuahua se va a descoordinar del pacto fiscal cuando ni siquiera se tiene el respaldo de los chihuahuenses. La CONAGO, ¿Quién sabe? ¿Te apuesto que Parece- eso es una encuesta? Son bravuconadas. la de CONAGO cantina. No, respaldó, hombre, no, hombre. La CONAGO respaldó la necesidad urgente de modificar la convención. Que no Totalmente. es lo mismo que descoordinarse del pacto fiscal. No, claro que no, Es que son Sebastián, pasos, pero todos ¿no? estamos de Son acuerdo pasos, en que se güey. tiene que modificar. Es que estás de acuerdo que estás hablando de que por acá traen un mecanismo serio, una propuesta seria en la ¿Quién- CONAGO sabes y quién? por acá es una bravuconada. A ver, de ¿sabes cantina quién de fue el me voy a primero en descoordinar? impulsar una nueva confederación para reunirse para hablar del pacto fiscal? ¿Sabes quién fue el primero? Corral. Y no es de ahorita, No, lleva pues qué más de bueno. 3 años hablando Qué de esto. bueno, algo tendrá que hacer. Lleva ¿verdad? muchísimo Porque tiempo. Yo creo Ahora- que una caravana ya no nos va a dar para recuperar. Pues mira, una caravana nos devolvió los 700 millones de pesos. Te bueno. apuesto que si Andrés Manuel nos retiene el dinero porque está enojado con el estado de Chihuahua, pues claro que sí, por supuesto. Ahora, Corral quiere descoordinarse, Andrés claro Manuel, que a ver, Corral es no que quiere aquí descoordinarse. güey. estás partiendo de una premisa falsa, que Andrés Manuel está enojado con el No, estado de no, Chihuahua. te estoy poniendo un Para nada. ejemplo. ¿Sabes cuántos? Tú Andrés pusiste Manuel el en ejemplo de 9 la meses caravana. ha venido 4 veces a Chihuahua, viene en unos días, ¿sabes a qué viene? Peña Nieto venía una vez al año. Calderón, yo creo que llegó a venir 4 veces en todo el sexenio. No, y podrá venir Andrés 100 Manuel ha venido veces, 4 veces Andrés en Manuel. 9 meses. Que venga 100 Es veces, pero que prioridad nos del traiga estado lana. de Chihuahua. Que venga 100 veces, pero que Viene nos traiga desarrollo. a entregar Viene a revisar hospitales. Un hospital que Hospitales. se empezó a construir hace 2 Revisar años. hospitales. Que no se terminó porque se robaron Exacto, el dinero. exacto. Entonces ahora el dinero no se está robando. A El ver. dinero se está empleando para Exacto, el hospital. pero son Nos hospitales que están ahí dando la están ya. importancia que en los gobiernos priistas y panistas no se le dio A al ver, hay Estado una de Es que, Muy ven, nada más, interesante, Apin. rápido, que venga 100 veces, pero que nos traiga recursos, que nos traiga obra, que nos traiga desarrollo. Sí, sí los trae, Si nomás pero ¿sabes viene, qué? si nomás ¿Sabes viene qué? Lo que a pasa es que pasear y a ver y que lo escuchen. No se le están no. quitando recursos al Estado de Chihuahua, se le están quitando, ya no los va a manejar el gobernador, que es muy distinto. No, pero sí Entonces, están no hagan un bajando los reclamo recursos.
de su Va a haber un dirigente recorte. político como si fuera un reclamo Sebastián, popular. va a haber un recorte en las participaciones Exacto. que llegan a los municipios. No, Esas señor. ni A ver, siquiera se fíjate, tocan. lo mismo dijeron Nada en más enero pasan aquí, por Hacienda que como iba a haber un simple trámite. recorte, que Chihuahua se iba a ver perjudicado y terminó viéndose beneficiado porque siempre se parte del terreno dónde? No, especulativo. ¿cuál especulación? El La ejemplo propuesta que de les Arturo ponía, Herrera, cuando ¿viste se la recortó el comparecencia? ramo 23 en esta misma mesa, hubo Sí un existía escándalo. hasta un acto jurídico. ¿Cuál especulación? Los municipios fueron notificados. Sí, señor. ¿Cuál Se le especulación? retiró recurso del ramo 23 y se le regresó a través del ramo 27 y ahí callaron como momias, porque nunca se reconoció que regresó más La dinero propuesta, a través la del propuesta- ramo Te voy a 27. enseñar mañana las participaciones que ha recibido el municipio de Chihuahua y Qué que bueno, vean la sí, baja en pues yo también las he visto. aportaciones. Yo también las he visto, se van al ramo 23, vuelven en el 27. Pero traes los números. Es decir, Sí, es ya menos que el año Ya pasado. no se manejan desde el ayuntamiento, sino desde la federación, pero la inversión finalmente entonces viene no- a no, Chihuahua. entonces no digas que los municipios reciben. No se le quita a los chihuahuenses, nada más ya no hay control del gobierno local. A ver, y las sobre el obligaciones recurso. que tienen los municipios y los estados por facultades, ¿cómo crees que se van a cumplir? Dime, o vamos a ver camiones Para del eso gobierno tiene- federal tapando no, a baches. ver, el municipio tiene sus propios métodos recaudatorios, No los, más. mismos, los impuestos que le No más un corresponden, tributo. etcétera. Además, no estamos hablando de que se les va a quitar, te digo, vuelve en No, infraestructura, no, pues, vuelve no en No es programas. cierto, no hay ni un solo vuelve- proyecto de Bueno, infraestructura aprobado. Exacto, Este fin de Sebastián. semana viene No hay Andrés Manuel a traer ninguno. los hospitales. Para yo este no sé, año, no. para este año, en la capital, dime un proyecto de infraestructura que haya. Que haya la federación Pues, etiquetada ya. uno. Por ejemplo, las turboglorietas que se hicieron Con el fondo recurso minero. del fondo minero Que nos quitaron. que no es para eso, que el nos fondo minero es para subsanar afectaciones en las localidades No, donde se lleva a es cabo para el- actividad hijo, no has minera, leído, y no has que leído esa las bases del gente programa. que se ve perjudicada pueda A ver, va a recibir seguir una enlistándonos retribución. las listas en el a estado. ver, A mí, el dale fondo espacio a minero que se hable. creó. O sea, no Dale usan el espacio a que recurso hable. para lo que es. El fondo minero se creó para el desarrollo de las comunidades donde hay Donde participaciones hay, mineras. claro. Ahora, como infraestructura vial. ¿cómo Las van a- turboglorietas es el último recurso que nos llegó de este mecanismo del fondo minero. Y es lo Dime único que han un hecho. proyecto de este año. El recurso. Uno para este El año. recurso, además, ¿cómo van a resolver los problemas los gobiernos estatales dejando de tener subejercicios como los que se Conste que tuvieron no aquí puedo en resolver Chihuahua, un No, ya no un nos proyecto dijiste de gobierno obras, ya federal. no nos Dime dijiste uno del obras. municipal o del estatal, pues tampoco. Y sí, Ahí está pues la no. gasa, que es Gasa fue hace aportaciones 3 de los 2 lados. años. No, Ahí están los bueno, camiones ¿cuánto para tiempo tapar van a vivir baches. de la gasa universitaria que además ahorita la tienen? Oye, y luego No, la a ver, cerrada a ver, parcialidad. son aportaciones del Estado. Lo y más del municipio. increíble es la 4T hablando de subejercicios. Ya los quiero ver cuando Uno termine solo. este ejercicio. ¿eh? Un solo proyecto Se no van a tuvimos del estar gobierno pero, Qué se van a malo estar que nos pero quieras ver en bien, esa ¿eh? situación, porque No, esa no los es quiero una ver en esa situación de situación, pero es lo México. que ustedes están No, no, no. provocando. No, Es lo no, que no. ustedes están provocando. No, y Qué mira, fácil ¿de dónde deslindarte de ahorita que lo dijiste, responsabilidad. y los de Morena que Qué nada más fácil quieren deslindarte mantener de la responsabilidad. popularidad. Por supuesto, Yo nunca la había visto que un popularidad. moderador Dile el no nada electorado. más tomara partido, Ya te vas a meter. sino que además Bueno, a quisiera partir de decir hoy, la opinión de Morena. el Sebastián moderador. Torres va a decidir cómo se lleva a Punto Central y va a conducir. Oye, Es No, más, siéntate, o sea, es ven. que No, está mira. muy bien que conduzcan, nada más no nos digas lo que Sebastián, Morena quiere hacer. Qué lo que quiere bajo, hacer. qué bajo. A ver. pero hay de ti. Pues yo Decidir. tampoco, es lo que te decía, yo nunca había visto que Todo pasara esto, eso. toda esta discusión es porque el gobierno federal está centralizando todas las decisiones, todo el dinero, y aquí particular podrá hacer mucho en Tabasco, Campeche, pero en la ciudad de Chihuahua y en el Bueno, ¿qué hizo en Campeche? No, O- a ver, te estoy denme un diciendo, ejemplo ve la cantidad de dinero que está presupuestada Que para está este año y para estos destinado. Ve la estados. cantidad de población que tienen el estos estado estados. que más lana va a recibir es Tabasco. ¿Es uno de los más poblados del país? ¿Tabasco? Sí, señor. Pues hay estados mucho más poblados que eso. No, sí pero los muchísimo hay. más. Ahí está la Ciudad de México, Veracruz, Nada Nuevo más que León, no cuenta con el rezago Puebla, que ¿cómo? sufre A ver, Tabasco. pero no le puedes quitar a un estado el 65% de sus Ay, a mí también se me recursos hace una y quitarle Señor, además las eso aportaciones. se ha venido haciendo desde el gobierno de Peña y desde el gobierno luego de le Calderón reduce. y desde el gobierno de Fox. Por eso te estoy diciendo que está No mal es ese como que pacto fiscal. Llegó Andrés Manuel y Por vamos a eso, quitarles- por eso te digo Esa que fue está la, mal ese la pacto discusión fiscal. inicial. Exacto. Bueno, está mal, se tiene que después cambiar. de que Sebastián, un integrante de la 4T, quiso coartar la libertad de expresión de un servidor, les pregunto, ¿cuál sería una propuesta idónea para ustedes? A mí me parece 70-30 bien, no desvincularse del pacto federal porque eso causaría una inestabilidad que al principio sería
no riesgosa, pero sí carecería de un sustento no legal. es lo óptimo, no Ajá. es lo óptimo, son medidas drásticas. Que yo no pienso que se deba discutir en base a 80-20, 70-30. No es un regateo. Yo pienso que se debe discutir en base a necesidad. Yo pienso que estaría muy bien que, por ejemplo, el gobernador le dijera, oye, aquí esto urge, hace falta y te estoy pidiendo una obra en específico. Pues es que se hizo no te eso, estoy pidiendo que me des Sebastián, la lana para yo eso se hacer hizo con mis en el contratistas ejercicio amigos, ni nada. pasado y no funcionó de nada. Aprobaron 0 proyectos. Exacto. Bueno, pero yo no he visto que ¿de el qué gobernador sirve? Así se suba a conformó el pedir presupuesto. eso. Se sube a pedir dinero. Todos los No, 67 porque municipios se negaron los proyectos. 67 municipios entregaron proyectos a la federación. 0 y proyectos fueron para el aprobados. Estado. 0. Bueno, pues ya vendrán los proyectos desde la federación para los municipios. Es que es el punto, a ver, es que, a ver, mira, los mira. municipios tienen Te su estás recurso. contradiciendo, ¿qué no estás ¿cómo me vas a diciendo? Que decir? quieres que los es que yo municipios municipio y el gobernador le vaya y pedí presente proyectos. Que yo municipio le pedí dinero a la federación para hacer esto. Hazlo con tu lana. Pero a ver, para eso Sebastián, recaudas. es que Por eso por eso- forman parte de una federación. A ver, Y aquí por estamos eso se hablando les de regresa dinero. también Estamos dinero. hablando de En dinero generado. participaciones que se utilizan para los gastos corrientes, Sebastián. No, es una no, locura no son que tú para los pienses. gastos corrientes, Es una locura absolutamente que tú no. pienses que Dime se puede una utilizar, participación para los que gastos se puede corrientes. Las, participa- utilizar. No, para el las gobierno participaciones se federal. usan para los gastos corrientes. No. Que gobierno federal haya enviado dinero etiquetado para gasto corriente. Es que las participaciones para eso son. Para eso son. Todas las Para nóminas de los nóminas, para- todas las nóminas de los municipios vienen del presupuesto de participaciones. Todas. Sebastián, sí, sí. A ver, Sí, estás en en los lo mismo recursos de lo que municipales estamos viene el origen hablando. del recurso. Sí, o sea, está Aquí el bien. punto es este. Dame a mí, dale al mensajero porque el mensaje no vas a poder. ¿Por qué quieres continuar Es con lo- el es lo que esquema? tú hiciste ahorita. No, es que tú Ajá, hablaste que en es nombre de gobierno. Morena, Gabriel. Eso es lo Para que no nada, puedes hacer. jamás. Ahorita jamás. vas a ver el video y Ni te vas a ver ganas- diciendo, porque ni los de Morena ganas de nada más hablar. A ver, Eso es déjenme ya, hablando. dejen de Sí. pelearse ustedes dos. A ver, aquí estamos hablando de que Chihuahua paga un impuesto que genera y que se manda, supongamos. Chihuahua como todo el país. No. Paga. Pues sí, pues ya estamos hablando de aquí. Ah, pues es El que- Estado, los chihuahuenses pagan impuestos, se va a la federación, supongamos que mandamos 100 pesos a la federación, nos regresan 46 pesos y con esos 46 pesos se hace las facultades que tiene el Estado que tiene que responder a ellas. Luego tú dices, que el gobernador vaya y pida, oye, por favor, Andrés Manuel, mira, traigo este proyecto, ayúdame con dinero. Cuando nosotros estamos generando y enviando 100 pesos, lo que quieren que cambie es, no es justo que se regrese tampoco a los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Vamos cambiando la fórmula. Claro que estábamos dispuestos como chihuahuenses y sabemos que hay más necesidades en el sur, que los problemas que existen en el país muchas veces están allá, el desarrollo Qué inoperante social. políticamente que se No. les haya ocurrido cambiar las fórmulas cuando ya no están en el gobierno y no lo hayan hecho cuando A ver, estaban. esta pelea lleva muchísimo tiempo. Esta pelea del gobernador no es de ahorita. Oigan, Pues te digo que nos fuimos en caravana a Les México. tengo una noticia, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a poder. Eso es cuanto a la libertad de expresión. Obviamente, Eso sí. sí. Bueno, Mañana nos vengamos vamos a otra quedar aquí vez, 3 otra horas. Usted, ya ahora que Sebastián va a decidir Que se haga cómo una funciona esta edición mesa, especial. pues de una vez que decida cómo va a funcionar el canal. Pero Oye, bueno, En muchas la semana gracias. te digo a quién invitamos. Pues no creo que alguien de Morena nunca quieren venir, a excepción tuya, A hay que excepción tuya. reconocerlo. Exacto. Por Bueno, algo será. recuerden que estamos en Exacto. Spotify y nos pueden buscar en Punto Central y la próxima semana ahora sí tendremos un anuncio muy especial para todos ustedes. Les agradezco, nos tenemos que despedir porque ya se nos agotó el Gracias, tiempo. buenas Moni, noches. muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. A mí, Muchas gracias, Gabriel. Sebastián, Gracias. no te guardo rencor. Abrazos, sé que no balazos. cuando carecen de argumentos atacan a las personas, pero no te guardo rencor. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche en Punto Central.